Bueno, buenas noches. La clase de hoy es para finalizar lo que es desplazamiento en el sistema de Almayena, donde ya tienen autogestión un ejercicio práctico resuelto, completo, con el agregado de un par de temitas que nos quedaron pendientes, como es el trazado de la elástica de toda la estructura, que era un punto que pedía el trabajo práctico que tienen que presentar, y el trazado de la elástica punto a punto de una barra utilizando el método de coeficientes, que lo habíamos dejado pendiente, pero se lo vamos a dar para que lo conozcan y lo puedan resolver eventualmente, a pesar de que es un tema que han visto en resistencia y materiales. Bueno, acá les presento el ejercicio práctico. Simplemente es un pórtico en el plano similar al que tienen que presentar, donde me pide una serie de desplazamientos debido a cargas exteriores y variación de temperatura. Las cargas las pueden apreciar. Tengo las cargas exteriores indicadas, tengo un momento de inercia constante e igual en ambas columnas, AB y DE, y un momento de inercia en la viga distinto, cuyas secciones rebatidas en el plano de la estructura, en este caso, son las que están indicadas. Bueno, se trata de un sistema de Almayena sometido a un sistema de fuerzas contenido en un plano. A este plano lo definimos como ZI, de acuerdo al gráfico que estamos representando aquí abajo. Este es el diagrama cuerpo libre de la estructura. El plano ZI es donde están contenidas la estructura y las cargas, y el X sería un eje perpendicular, ¿no es cierto? Por supuesto, para calcular cualquier desplazamiento necesitamos saber los diagramas de esfuerzos internos reales, M, Q y N, y como ya habíamos visto, el diagrama de momentos flectores es el que prepondera en el cálculo de los desplazamientos y va a ser el que vamos a tener en cuenta a los efectos del cálculo de desplazamientos utilizando el principio de trabajo virtual. Bueno, esto es simplemente el diagrama de cuerpo libre de cada una de las barras de esa estructura, cuyo diagrama de cuerpo libre global es el que está indicado. Aquí simplemente hemos separado cada una de las barras, y como tenemos los diagramas de esfuerzos internos M, Q y N, es bastante simple representar el diagrama de cuerpo libre de cada barra, donde en los extremos de las mismas vamos a colocar justamente N, Q y M, que ya los tenemos graficados. Simplemente hay que volcarlos en cuando separamos cada parte, en este caso cada barra de la estructura. Asimismo, si queremos representar un nudo, debemos colocar en las partes que hemos eliminado de la estructura, a la izquierda de esta sección, a la derecha de esta sección y abajo de esta sección, o a la izquierda de esta sección o abajo de esta otra, justamente los esfuerzos internos en cada uno de sus lugares, ya sea el nudo B o en el nudo C, que surgen de los diagramas de esfuerzos internos arriba graficados. Bueno, a los efectos del cálculo de inercia ya lo hemos visto en el ejercicio anterior. Aquí están planteadas los ejes correspondientes a cada sección, y como habíamos visto, al ser en el plano ZI las cargas, los momentos de inercia a considerar son respecto del eje X indicado de la sección. Será siempre B por H cubo sobre 12 para el caso de una sección rectangular, pero evidentemente hay que saber diferenciar quién es B y quién es H. Definidos los momentos de inercia de las secciones del pórtico, vamos a resolver por integración usando el método gráfico, las integrales. Para eso vamos a desglosar
los momentos reales de este diagrama que tenemos, que ya habíamos visto aquí. Este diagrama de momento real lo vamos a desglosar en figuras simples que podamos encontrar en la tabla. Bueno, este desglose está hecho para la barra B y para la barra BC. La barra B es la columna, que como habíamos visto siempre vamos a poder descomponer los diagramas en cualquier barra, suponiendo la barra biarticulada, colocándole en los extremos los momentos calculados y la carga en el tramo. En este caso la barra B no tengo momento en A, o sea voy a tener un momento únicamente en B y la carga distribuida. Si hacemos actuar de a uno cada una de las acciones para la carga en el tramo, esto van a ser los esfuerzos de corte y su correspondiente diagrama de momentos con la parábola. Con la acción de momento en uno de los extremos, esto van a ser los esfuerzos de corte en los extremos, equilibrantes de ese momento exterior, me va a dar como resultado este triángulo. La suma de esta parábola y este triángulo me da justamente el diagrama de momento de la columna que teníamos graficado allí arriba, donde aquí tengo este triángulo, que sería equivalente a este, más la parábola rayada, que estaría representada en esta parte. La suma de dos figuras simples me da el diagrama de momento de la columna. Si hacemos lo mismo con la barra BC, la aislamos, la suponemos biarticulada, le ponemos el momento en el extremo conocido, más la carga en el tramo, hacemos actuar de a una las cargas, carga en el tramo, me genera este diagrama de momento, momento en el extremo me genera este otro diagrama de momento, la suma algebraica me da el diagrama final en la viga, que como verán es la descomposición de este diagrama, estaría aquí, más este otro rayado que sería equivalente a este. En este caso ambos diagramas, ya sea de la columna o de la viga, tienen el mismo signo porque se traccionan del mismo lado. Bueno, para el cálculo de desplazamiento, todo esto ya lo habíamos visto, podemos fijar un I de comparación para simplificar la resolución del segundo miembro de la igualdad entre trabajo externo y trabajo interno. Y vamos a resolver por el método gráfico las integrales a lo largo de toda la estructura. Esta será a lo largo de la columna, a lo largo de la viga y a lo largo de la otra columna. Bueno, le vamos a poner signo a los diagramas simplemente para diferenciar, sea más simple el producto y saber si es positivo o negativo el trabajo interno virtual, cuando multipliquemos M real por M virtual. Para ello la convención que adoptamos para los momentos es positivo cuando se traccionan las fibras interiores del pórtico, y para el esfuerzo normal cuando se produce una tracción. Entonces, para los distintos desplazamientos pedidos debido a las cargas reales, estado 1, vamos a empezar a plantear los distintos estados virtuales. O sea, para el desplazamiento horizontal de la viga colocamos una fuerza 1 horizontal, esta sería la fuerza virtual. Acá tengo el diagrama de cuerpo libre del sistema virtual, y este es el M virtual. Como se traccionan las fibras interiores, es positivo, y como el M real, que ya habíamos graficado, también va a ser positivo, vamos a ver cómo lo hacemos el producto. Bueno, este N virtual está simplemente representado porque, como este desplazamiento horizontal también lo pedimos para variación de temperatura, acuérdense que para variación de temperatura los esfuerzos internos virtuales son, además de M virtual, N virtual, por eso hace falta conocer. Bueno, este sería el diagrama N virtual con la misma convención con la convención del esfuerzo normal positivo de tracción, y acá está representado. Bueno, acá simplemente está el trabajo externo virtual,
igual a la integral de m virtual, que estaría representado en la columna por este triángulo. Este es el desglose del m real de la columna. Y en la viga tengo este m virtual, que está representado aquí, por el desglose del m real de la viga, que ya habíamos visto arriba. Simplemente esta es una propiedad distributiva que tengo que aplicar entre este triángulo y la suma de estas dos figuras. Lo mismo aquí, y este producto está precedido por esta relación de momentos de inercia. Bueno, por ahí alguno me había consultado qué pasa con los productos, cuál buscamos en la tabla. Y bueno, en la tabla vamos a buscar cualquiera de los dos, ¿sí? Aquí tengo un triángulo por un triángulo y un triángulo por un rectángulo. Y bueno, puedo buscar el triángulo y por debajo el triángulo. Y lo mismo este triángulo por debajo la parábola, ¿sí? No importa cuál de los dos tenga como referencia, siempre y cuando encuentre por debajo el otro. E inmediatamente a la derecha voy a tener el producto. Bueno, aquí están indicados los productos que surgen de las tablas. Triángulo con parábola, triángulo con triángulo y triángulo con otro triángulo debido a la carga puntual en el tramo que no está en la mitad, sino está 1 metro y 3 metros, creo que era esta el punto de aplicación de la carga. Bueno, el trabajo interno virtual, que es el segundo miembro, me dio positivo. Esto ya me dice que el desplazamiento del punto de aplicación de la carga tiene el mismo sentido que el sentido virtual supuesto. Entonces, al ser positivo, el desplazamiento va a ser hacia la derecha, ¿sí? Para que el trabajo externo sea positivo, evidentemente este punto C se tiene que desplazar en el mismo sentido de la carga virtual. Y con eso concluimos, despejamos, obtenemos el valor e indicamos cuál es el sentido. Bueno, la rotación de un nudo, ya habíamos visto cuál era el sistema virtual, en este caso me dio este triángulo negativo, esto multiplicado por el desglose del M real en la viga, que es el único tramo donde se produce trabajo. Resolvemos los productos, me da negativo, que significa que el giro del nudo C es en sentido contrario al sentido supuesto de la carga virtual, porque el trabajo externo virtual es negativo. Calculamos el valor y le ponemos el sentido de giro en el caso del nudo C. Bueno, y así con el nudo B, en este caso me pedía, desplazamiento del punto medio de la viga. Aquí volvemos a tener los dos diagramas porque este desplazamiento también lo vamos a considerar debido a la variación de temperatura. Me dio positivo, o sea que el desplazamiento va hacia abajo, el mismo sentido de la carga virtual. Desplazamiento horizontal del nudo D. Aquí tengo el M virtual. Bueno, volcamos los diagramas para la columna de la izquierda, que es este, por el desglose de la columna de la izquierda del diagrama real. Aquí tengo la relación de rigideces por el diagrama M virtual de la viga, por el desglose del diagrama M real de la viga. Y aquí, si bien tengo M virtual en la columna, pero al no tener M real en la columna de la derecha, no tengo ese término. Hago los productos, volcándolos con el signo correspondiente. Al darme positivo, el desplazamiento del nudo D también va hacia la derecha. Bueno, aquí es interesante por ahí en el voladizo saber el desplazamiento vertical del extremo del voladizo. El mismo concepto, aplicamos una carga 1 virtual en el punto que queremos averiguar el desplazamiento y en la misma dirección del mismo.
generamos un M virtual, que con el M real voy a multiplicar este diagrama, el voladizo, por el diagrama real que tenía, y este diagrama, el voladizo, por el desglose del diagrama real en la viga. Y me da negativo, que significa que el desplazamiento en G vertical, este signo menos, está diciendo que el trabajo es negativo, por lo tanto el desplazamiento tiene sentido contrario al sentido supuesto de la carga. En este caso, hacia arriba es el desplazamiento del extremo del voladizo. Bueno, este es simplemente para saber cuánto vale el desplazamiento del punto de aplicación de la desplazamiento vertical del punto de aplicación de la carga en E, que teníamos una carga inclinada, ¿no es cierto? Nosotros estamos averiguando desplazamientos debido al sistema real de carga, ¿no? Que esté bien claro ese concepto. Bueno, tengo el M virtual aquí, que multiplicado por el desglose del M real únicamente en la viga, que es donde tengo únicamente M virtual, me da positivo, significa que el desplazamiento también es hacia abajo, un poquito menos que el desplazamiento vertical del punto medio, que nos había dado aquí arriba, 1,29 nos había dado en el punto medio, y donde está la carga aplicada me dio un 0,95. Bueno, esta es una verificación que vamos a ver ahora cuando grafiquemos un poco la elástica de la estructura. Bueno, con la cantidad de desplazamiento que hemos averiguado, podemos tener una idea de cómo es la deformada o la posición deformada del eje baricéntrico de la estructura con los desplazamientos que hemos calculado. Dijimos que la viga se va a trasladar, se va a desplazar horizontalmente el valor que hemos calculado como desplazamiento horizontal de la viga, el punto G, el punto B, el punto F, el punto E, el punto C, se van a mover todos la misma cantidad, este desplazamiento horizontal. ¿Sí? Por otro lado, el nudo B vemos que rota en sentido horario, y el nudo C rota en sentido antihorario. Entonces el punto A queda en su lugar por condición de vínculos, el punto B se movió horizontalmente y terminó en esa posición, el punto C también terminó en esa posición, y el punto D, habíamos calculado el desplazamiento, termina en esa posición. Bueno, ¿cómo es la deformada desde A hasta B, por ejemplo? Que es esa línea curva que hemos dibujado. Y bueno, ya va a depender exclusivamente de cómo es el diagrama de momento de la columna. Como el diagrama de momento de la columna tracciona las fibras de la derecha, fíjense que esta curvatura me está representando esa tracción de las fibras de la derecha. ¿Qué pasa en la viga? Y en la viga, si ustedes ven el diagrama de momento real, se traccionan siempre las fibras de abajo, por lo tanto, esta concavidad de la línea elástica me está indicando justamente que se traccionan las fibras de abajo. ¿Qué pasa con la viga de la derecha? No tiene momentos, por lo tanto, si no tiene momentos, ¿qué pasa con la línea elástica? No tiene curvatura, o sea que termina siendo una recta. Bueno, si ampliamos lo que pasa en el nudo B y en el nudo C, lo tenemos representado ahí abajo. Fíjense que si dibujamos una cuadrícula horizontal y vertical en B, esa horizontal y esa vertical rotan simultáneamente lo mismo e igual al giro del nudo B, que no son otra cosa que las tangentes a la línea elástica en el nudo. Entonces la elástica correspondiente a la columna, fíjense cómo llega al nudo, la elástica correspondiente a la viga, cómo sale del nudo, y si trazo tangentes al nudo, se van a corresponder con
respecto de la posición original del nudo, va a haber un giro igual al giro del nudo B, en este caso horario. Si analizamos el nudo C, pasa algo parecido. Esta es la línea elástica que llega a C de la viga, y esta es la recta correspondiente a la línea elástica de la columna. Ahí se nota el giro en sentido antihorario del nudo C. Como verán, las tangentes de la elástica, después de actuar las cargas, respetan el ángulo de 90 grados, en este caso, que tenía el nudo B y el nudo C antes de actuar las mismas. Bueno, el nudo A es una articulación que rota, donde esa sería la rotación. Esta es la tangente de la elástica respecto del eje baricéntrico. Esa rotación la podríamos haber calculado si colocamos un diagrama, un momento aplicado virtual igual a 1 en la articulación, ¿sí? Bueno, debido a la variación de temperatura, esta es la expresión donde participan M virtual y N virtual. Podemos separar alfa t y h, y separar alfa t para la segunda integral, y me va a quedar el producto de M virtual por delta T1, la primera integral, y N virtual por delta T0. Quiere decir que si graficamos delta T1 para toda la estructura, que es delta Ti menos delta Ts, y delta T0 para toda la estructura, que es el promedio de delta Ti más delta Ts sobre 2, el promedio de los delta T diferenciales, tengan en cuenta que en la columna mi delta T es uniforme. Si mi delta T es uniforme, es directamente delta T0. Pero en la viga, al tener delta Ti y delta Ts, mi delta T0 es el promedio de ambos. Y el delta T1 se va a dar únicamente en este caso en la viga, donde tengo delta Ti y delta Ts diferentes. No así en las columnas, donde al tener delta T0 uniforme en cualquiera de las fibras, evidentemente esta diferencia se hace nula, por eso en las columnas no tengo delta T1. Entonces vamos a multiplicar este diagrama delta T1 por M virtual y este diagrama delta T0 por N virtual, y esas integrales de esos productos me las resuelven también las tablas. Entonces el desplazamiento horizontal, debido a la variación de temperatura, donde el sistema virtual ya lo habíamos visto y me generaba estos dos diagramas, si multiplico este M virtual por delta T1, me va a dar esto exclusivamente, porque tengo delta T1 en la viga. Va a ser este diagrama por el delta T1. Ahí está indicado. Y en la segunda integral, donde saqué alfa t, de n virtual por delta T0, voy a tener este diagrama por el delta T0 de la columna, más este diagrama por el delta T0 de la viga, más este diagrama por el delta T0 de la viga. Son todos rectángulos, son muy simples las integrales. El trabajo me dio negativo, interno virtual, por lo tanto, como la carga 1 virtual fue aplicada hacia la derecha, lo que debo interpretar es que el desplazamiento es sentido contrario y su magnitud indicarla despejándola de la igualdad. Si hacemos lo mismo con el desplazamiento vertical, llegamos a que el desplazamiento vertical también me da el trabajo negativo por el sentido colocado, el desplazamiento es hacia arriba. Bueno, aquí tienen el trazado de la elástica, que aquí lo vamos a ver un poquito más grande. De la viga BC, o sea, esta elástica que veíamos trazada a mano, trazado a mano, donde aquí se nota la curvatura, la concavidad, respetando la tracción de fibras de abajo, y aquí tendría una concavidad contraria, porque aquí se traccionan las fibras de arriba del voladizo.
La estamos viendo aquí en una escala totalmente desfasada en vertical y en horizontal, ¿no? Acá tengo metros, este metro sería el del voladizo, y esto que va de 1 metro a 5 metros, tengo los 4 metros de la viga. Este es el tramo recto del pórtico, incluido el voladizo. Y aquí está calculado por el método de los coeficientes, que ya lo vamos a ver, cada 10 centímetros, las flechas, que son los desplazamientos verticales respecto de la posición inicial de la viga, de todos los puntos que querramos. Bueno, este desplazamiento ya lo habíamos averiguado, sería este desplazamiento en 0. Este desplazamiento en 3 metros es justamente a la mitad de la viga, que fíjense que me da lo mismo que hemos calculado por trabajos virtuales, y este a 4 metros es donde está aplicada la carga puntual inclinada, que me da exactamente lo mismo que hemos calculado por trabajos virtuales. Bueno, esta guía la tienen ustedes en autogestión, léanla, es un recorte de una publicación del ingeniero Giacaglia, se refiere al trazado de elásticas, que no vamos a ahondar en el tema, utiliza ese método de coeficientes que está tabulado, y simplemente se basa, por aquí lo dice, en algo que vieron ustedes en resistencia a materiales. El teorema de Moore, que expresa que la elástica de una viga simplemente apoyada con momento de inercia constante es el diagrama de momentos trazado considerando la viga cargada con el diagrama efectivo de momentos producido por el sistema de cargas exteriores, reducido por la rigidez a la flexión E por J, en este caso, E por I, por ahí la llamamos nosotros. Bueno, aquí tienen, esto léanlo, no van a tener inconvenientes en interpretarlo. Aquí simplemente para el dintel 2.3 o la viga 2.3, donde tiene este diagrama de momentos, ¿sí? Que aisladamente lo hemos representado aquí. Si hacemos actuar de a una las cargas, la carga Q solamente sin M2 y M3, tengo este diagrama de momentos. Si actúa M2 solamente, tengo este diagrama de momentos. Y si actúa M3 solamente, tengo este otro diagrama de momentos. La suma de estos 3 diagramas me da justamente el diagrama correspondiente al dintel, ¿sí? Como estos diagramas son simples, son los que vamos a usar como carga para aplicar el teorema de Moore. Esas expresiones se van a obtener de unas tablas donde la tienen en la guía de ejercicios en la última parte, ustedes que ya tenían subida desde antes. Estas tablas simplemente, aquí tengo la viga, simplemente apoyada con una carga distribuida. Si esta carga distribuida es el diagrama de momentos, el momento correspondiente a la viga cargada con el diagrama de momentos me da la flecha. 1/6 es el valor que aparece aquí debido al M3, que es un triángulo. Aquí también tengo 1/6 debido al M2, que también es un triángulo. Y aquí tengo 1/3 debido a la parábola, que vendría a ser esta expresión, ¿sí? Bueno, hasta aquí llega la publicación. Aquí simplemente, si hubiésemos querido trazar la elástica del... Bueno, aquí está la elástica del dintel 2.3 del pórtico de la misma figura, donde está simplemente volcado prácticamente lo mismo, nada más que aquí, como verán, como la tabla tiene este triángulo donde el X se mide desde donde la carga triangular es 0, simplemente
para la posición 1 y para la posición 3, el desplazamiento debido a 1 y debido a 3, es 1/3 y 1/6 por Z, que Z vendría a ser esto para Z es el valor del momento dividido E por I, que para el triángulo es ese valor y para la parábola es ese valor, ¿no es cierto? Por eso aquí representamos el Z por L cuadrado, y esta expresión depende de epsilon, que simplemente es X, la posición de la sección donde estamos queriendo calcular la flecha, el desplazamiento, dividido la longitud. Y acá es epsilon prima por el hecho de que si quiero calcular en esta sección, como la expresión de la flecha está a partir de donde la carga es 0, para esta posición X, este triángulo, se corresponde con el X' de acuerdo a la expresión, entonces es muy parecida, nada más que tengo que introducirme aquí con X', donde X' es L menos X, y el epsilon prima será X' sobre L, porque este positivo, negativo y negativo, fíjense los sentidos de las cargas. Cuando voy a cargar con la parábola, tengo este sentido hacia abajo porque la tracción debido a la parábola es hacia abajo. Cuando voy a cargar con este diagrama de momentos triangular, va hacia arriba porque ese diagrama M2 me tracciona las fibras de arriba. Por lo tanto, van a tener sentidos contrarios a este desplazamiento debido a 1 y debido a 2. Y cuando cargo con este triángulo, al traccionarse también arriba, esta carga distribuida tiene sentido hacia arriba, por lo tanto, de ahí los signos. Si quisiera calcular el desplazamiento para cualquier posición X de la viga, sería la suma algebraica. Para el práctico, del cual hemos excluido el punto 3, ¿se acuerdan que estaba en el enunciado? Lo único que tendría que hacer es desglosar el diagrama de momentos, ahí está el desglose, aplicarle la carga distribuida correspondiente al diagrama de momentos, reemplazar por las expresiones que me dice la tabla, correspondiente al método de los coeficientes, darle los valores correspondientes, y aquí tengo la expresión del desplazamiento para cualquier valor de X. Si evaluamos para X igual a L sobre 2, me da 2,18, que debería ser lo mismo que les daría a ustedes para el desplazamiento del punto medio de la viga, por ejemplo. Bueno, es elástica. La pueden trazar si quieren, digamos, con estos elementos. Bueno, yo creo que no nos quedaría más para ver. Simplemente como resumen final, para trazar la elástica de una estructura, conociendo algunos desplazamientos, básicamente lo que gobierna la forma de la línea elástica es el diagrama de momentos que me dice de qué lado las fibras se traccionan, por lo tanto me va a definir cómo es la curvatura. ¿Sí? En este caso, fíjense que las curvaturas siempre eran únicas para el tramo BC, siempre se traccionó abajo. Lo mismo para la columna, siempre se traccionó a la derecha. ¿Qué pasa si el diagrama de momentos cambia de tracción las fibras en un punto intermedio? Debería haber cambiado la curvatura en el tramo, por ejemplo. Aquí fíjense que hay un cambio de curvatura cuando paso del voladizo que se tracciona arriba y en el nudo pasa a traccionarse abajo. O sea que esta línea tiene una curvatura, cuando llega al nudo cambia la curvatura. ¿Qué es lo que pasaría un poquito con el práctico que ustedes van a presentar? Esta es aproximadamente la línea elástica del trabajo práctico 1-2, donde allí tienen la columna que se tracciona a la fibra a la derecha,
creo. Aquí tienen la viga que tiene una concavidad, pero seguramente a partir de un punto cambia la curvatura, porque aquí el diagrama de momentos, lo vimos recién, tiene un punto de inflexión, tiene un cero en el tramo. Lo vamos a ver ahora. El diagrama de momentos que lo representamos recién, este diagrama de momentos, tiene un cero muy próximo a 3. Y bueno, si ustedes ven, aquí se tracciona arriba, se sigue traccionando arriba a la derecha de 3 y después empieza a traccionar abajo. Bueno, eso se ve reflejado un poco en esta elástica. La tracción arriba o la curvatura, la concavidad hacia abajo, digamos, para reflejar esa tracción, se da desde este extremo hasta más o menos ese punto. Y después cambia la concavidad y se tracciona abajo. Quiere decir que por ahí vamos a tener el punto de inflexión, que es correspondiente al momento cero. Aquí no tengo nada, no tengo punto de inflexión, por lo tanto la curvatura es siempre la misma, y aquí al no tener momento, fíjense que es una recta. Y esa sería la elástica aproximada debido a la variación de temperatura del TP12 que tienen que presentar ustedes. Creo que no nos quedaría prácticamente más nada. Este ejercicio resuelto lo tienen en autogestión. Hoy fue subido. Estas tablas ya las tenían en la guía de ejercicios. Esta elástica es la misma que está reproducida al final de este documento, que se puede construir representando esas funciones y dándole todos los valores que quieran. Se puede graficar. Bueno, la clase que viene vamos a ver, sería mañana viernes, vamos a tener un poquito una clase de consultas generales sobre el trabajo práctico que tienen que presentar y sobre este práctico que también ya lo tienen en autogestión para determinar el grado de hiperestaticidad de la siguiente estructura o grado de indeterminación estática. Ustedes en la guía, que también ya tienen subida en autogestión, van a tener 3 o 4 hojitas donde van a tener una expresión que me permite determinar el grado de indeterminación estática de sistemas elásticos planos, donde vamos a aplicar esta expresión para, en este caso, estas estructuras. Bueno, dentro de estas 3 o 4 hojitas tienen algunos ejercicios resueltos. Bueno, aquí esto lo vamos a rotar para que lo podamos ver. Mírenlo, porque con eso van a... Tiene algunas estructuras resueltas, aplicando esa expresión n con los considerandos que es S3, que S2, que S6, que S5, que S4, que es K2, que es K3, nudos y barras específicamente. Y ahí tienen distintas estructuras donde tienen los valores de n que ustedes pueden verificar, digamos, ¿no? Lo mismo para la hoja siguiente y al final concluyen con, son en definitiva 4 hojitas que me gustaría que las vean para poder trabajar mañana sobre este trabajo práctico que ya tienen en autogestión. ¿Sí? Bueno, sería todo por hoy. Nos vemos mañana
en el horario de clases, creo que es 20:30 los días viernes, y vamos a tener una clase por este medio, ya interactuando con consultas y la participación de los que puedan estar presentes. Buenas noches a todos, nos vemos mañana.